es el de la muerte de Catherine Gómez por parte de Sergio Tarache, que finalmente, después de más de 20 días de haber huido de nuestras fronteras, de burlarse de la justicia peruana, fue capturado en Colombia. Pero ahora todos nos preguntamos, ¿y cuándo va a llegar? ¿Cuándo lo van a traer? Exactamente, es una pregunta que tiene además muchos tecnicismos, pero vamos a tratar de responderla y de hecho les invitamos a estar muy atentos porque tendremos también una especialista más adelante. Muy bien, ya estamos con Romy Chan, abogada, para poder tener ahora la información con ella. Adelante, doctora Chan. Sí. Tenemos la información. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya la tenemos entonces en Ventanas Informativas. Gracias por este enlace, porque la pregunta que todos nos hacemos, doctora Chan, es ¿cuál es el procedimiento para que Sergio Tarache sea traído a nuestro país? Algunos hablan de la expulsión, otros hablan de algún otro proceso, una manera mucho más fácil de poder traerlo. Explíquenos, por favor, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Y esto realmente va a depender de la voluntad del país, ¿no? Porque lo más práctico y lo que a nosotros como peruanos más nos convendría, por supuesto, es la expulsión. Porque una vez expulsado, él vendría a nuestro país y no habría que hacer ningún trámite de extradición. Caso contrario, si el país indica que no, que ellos lo van a detener y que no lo van a expulsar y que le van a permitir, por tanto, el ingreso, el Perú sí tendría que cumplir con el trámite de extradición, ¿no? Entonces, realmente lo que esperamos en un caso como este, y frente a una persona que dudo mucho pueda ser recibida gratamente en ese país, es que nos lo expulsen y, por tanto, él se ha retornado o se ha regresado al Perú de manera inmediata y aquí capturado por la justicia peruana. ¿Cuál es, pero legalmente, cuál es el mecanismo que se encuentra contemplado entre las autoridades de Colombia y las autoridades de nuestro país? Porque algunos decían, como el delito se cometió en Perú, lo lógico es que llegue hacia nuestro país a través de la frontera por la que él finalmente terminó huyendo. Coméntenos, por favor, cuál es la interpretación, en todo caso, legal que hay respecto de ello. Sí, una opción legal es esa, ¿no? Que él sea expulsado, justamente no recibido, eso significa, no por la frontera por la que ingresó, porque además él estaba tratando de ingresar con un nombre que no le correspondía. Entonces, siendo expulsado por las autoridades colombianas, él, al no poder entrar, sería regresado al Perú y aquí obviamente capturado, ¿no? Esa es una primera opción que la ley establece como posibilidad, ¿no? La otra opción, que la ley también establece como una segunda opción legal, es que él, al ser ingresado, o mejor dicho, al permitírsele el ingreso a Colombia, nosotros tengamos que iniciar un proceso de extradición. Claro. Son dos posibilidades, solo lo que la primera es inmediata. En cambio, la segunda es un largo proceso. Ajá, doctora Chan, yo ayer leía un poco más o menos de cuál era en sí el procedimiento legal en estos casos y recordaba el caso de Joran van der Slot, que fue capturado en Chile. No sé si usted lo recuerda. Bueno, pasó eso mismo. Chile agarró y dijo, bueno, aquí este sujeto no ha hecho nada, pero Perú lo busca porque tenía una orden de captura internacional, es decir, una orden de Interpol. Y agarró a Joran van der Slot y lo dejó en la frontera entre Perú y Chile. Le dijo, toma, Perú, acá lo tienes, y ahí Perú pudo traerlo. Eso mismo puede pasar con este sujeto, con Sergio Tarache, o al expulsarlo tienen que llevarlo a su país natal, a Venezuela, y hacerle un favor a Tarache porque eso es lo que quería, llegar a su país. No necesariamente, porque al expulsarlo lo que pueden hacer es no le permiten el ingreso y por tanto lo dejan en el punto desde que él quería estar, que sería la frontera con nuestro país. Y de esa manera ocurriría lo mismo que pasó con Chile y nosotros podríamos capturarlo inmediatamente. Es decir, lo entregarían a las autoridades peruanas, ¿no? Entonces yo creo que esa sí es una opción, pero claro, también todo depende de la voluntad que tenga el país, ¿no? De lo que tenga en este caso Colombia, ¿no? Pero sí es una posibilidad legal y válida además. Suena terrible preguntarlo, pero se ha hablado también de que aquí juega un importante papel, acaso, la voluntad política para poder acelerar estos procedimientos, esos procesos, siendo la circunstancia como ya la conocemos entre los presidentes de nuestros países, de Perú y de Colombia. ¿Usted ve allí algún obstáculo real? Bueno, a ver, yo creo que una cosa es el tema político, ¿no? Y otra cosa es el encontrarte frente a un feminicida y de esta naturaleza, ¿no? De la peor naturaleza. Entonces yo creo que eso tiene que pesar mucho, porque independientemente de las voluntades, de los matices políticos, acá hay una lucha internacional contra la violencia de género que se mantiene en todos los países, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más tiene que pesar, ser valorado para ver si le dejan o no ingresar a una persona como esta. Porque realmente el aceptarlo y llevarlo a su país implicaría aceptarle el ingreso. Claro. Eso es algo que sería realmente un golpe duro, creo yo, para cualquier país. O sea, al aceptar a un feminicida de esa naturaleza, sí, pues, con un asesino tan cruel como una mujer, además, ¿no? Yo creo que sí va a ser muy recriminado internacionalmente desde cualquier vistazo que se le haga
en el mundo, ¿no? Entonces espero que eso pese mucho y que por esa razón Colombia decida expulsarlo y entregarlo a las autoridades peruanas en la frontera donde él quiso ingresar, que sería la nuestra, ¿no? Ok, ahora, doctora Chan, yo creo que la justicia colombiana, que también está en esta lucha contra las agresiones y violencia contra la mujer, va a ir en la misma línea que Perú y nos va a entregar a Sergio Tarache, esperemos el día de hoy. Entonces, esperando que esto sea así, que sea pronto a través del proceso de la expulsión, ¿qué le espera a Sergio Tarache aquí? ¿Cuál será la condena que puede recibir? ¿Qué es lo que debería pedir el Ministerio Público como sanción, como pena, después de todo lo que ha ocurrido? Claramente es un tema de cadena perpetua, ¿no? Porque aquí hablamos de un feminicidio que además ha tenido varias agravantes. Y ya el feminicidio contempla una pena altísima, de 25 años como mínimo en su modalidad general. Cuando existen agravantes de esta naturaleza y además 2 agravantes, ya el Código Penal plantea cadena perpetua para este sujeto. No hay otra sanción entonces, cadena perpetua, sí, que es lo que merecen. Pero por favor, es importante también ir hacia otro punto. Lorena Álvarez ayer lo mencionaba reiteradamente y nosotros seguimos con esta información. Indignante saber que a la enfermera se le determinó lesiones leves y un periodo de días de descanso corto finalmente, siendo que ella ha recibido operaciones y más. ¿Qué es lo que está fallando para que se determine esta incoherencia? Lesiones leves cuando una persona ha terminado falleciendo. El problema que tenemos es que muchas veces medicina legal, o sea, la medicina legal, el médico legista oficial, por así decirlo, para que todos lo puedan entender, hace una evaluación, pero muchas veces ni siquiera evaluando al paciente, sino a veces simplemente revisando la historia médica, porque claro, el paciente no lo tiene o la lesión ocurrió antes y por tanto ya no se le puede evaluar en ese momento, ¿no? Cuando se vio la verdadera lesión. Y claro, muchas veces no se hace una correcta evaluación sobre la base de los documentos que presenta la víctima, ¿no? Esto es un problema que tenemos en el Perú para todo, o sea, tanto para casos de violación sexual, feminicidios, lesiones, agresiones contra las mujeres. O sea, el diagnóstico que hace el médico realmente no es un diagnóstico, es el cumplimiento de un requisito formal, es decir, en cuántos días calcula se puede recuperar la víctima. Doctora Chan, eso pues, bien es objetivo. Discúlpame, por favor, Alicia, solamente para reiterar una pregunta sobre lo mismo, en realidad. A ver, pero esta enfermera, no vamos a dar los detalles, tenía lesiones demasiado evidentes. Se le ha amputado una pierna. Y hablamos sobre el caso de la enfermera. En otro caso hablamos, por ejemplo, sobre Catherine Gómez. Se demoró también la orden que evitaba que él salga del país, el impedimento de salir del país. Ya la OMS está investigando al juez en el caso de Catherine Gómez. Entonces hablamos de operadores del sistema de justicia que trabajan mal. ¿Qué sanciones ellos pueden recibir de verdad? Bueno, dependiendo. En el caso del juez, si lo que ha habido es una demora, ¿no es cierto? Hay que evaluar si esa demora fue a propósito o fue de repente justificada por la cantidad de casos que tiene. Que, ojo, nada justifica una demora en un caso como este, ¿no? Pero habría que evaluar la voluntad con la que actuó y en función a eso imponerle la sanción. Que, ojo, no se descarta, puede ser incluso delictiva si se descubre que hay un acto de corrupción. En el caso del médico legista, yo sí creo que aquí es bastante sorprendente su pronóstico porque, ojo, cuando hay una amputación, o sea, la falta de un miembro, siempre es una lesión grave que requiere más de 30 días de recuperación. Entonces, eso es algo sorprendente, ¿no? Lo que él ha consignado allí. Entonces, habría que ver, exacto, ¿no? Entonces, habría que ver cuál fue el documento que se le alcanzó al médico y en función a eso mirar si realmente merece seguir siendo médico, seguir teniendo el título y, por supuesto, seguir trabajando para el Estado, ¿no? ¿Y quién debería revisar esto, doctora Chan? ¿Quién debería revisarlo, revisar cómo actuó ese médico legista y sancionarlo si es debido, si es que no fue oportuno su evaluación y su análisis? ¿Quién toma estas acciones? Acá hay 2 niveles, la sanción administrativa, que la tiene que hacer internamente, ¿no es cierto?, en sede administrativa, la persona que contrató a este médico, en este caso medicina legal, pero por otro lado, también hay una evaluación que se tiene que hacer a nivel penal, porque aquí ya yo creo que no hablamos nada más de una falta administrativa, sino si es que él tenía los documentos, hablamos de un delito, él está mintiendo en su condición de médico. Y por supuesto, yo creo que el Colegio Médico del Perú también tiene que tomar cartas en el asunto en función a lo que se determine en estas investigaciones para ver si debe seguir perteneciendo o no al colegio médico o si también se opta por su expulsión. Y es importante que toda la opinión pública entienda que desde la valoración del médico legista avanza todo el proceso, porque si es una sanción leve no puedes pedirle cadena perpetua, tiene que ser una pena menor, ¿correcto? Así es, ¿no? Que como lo decía en este caso, por tratarse de una amputación, de todas maneras igual la Fiscalía debe considerar eso como una lesión grave.
Doctora Chan, hay otra circunstancia solamente para concluir. El Ministerio de Justicia lista un proyecto de ley para endurecer las penas. Hay que recordar que finalmente si se concreta esta ley no aplicará ni para el caso de Katherine Gómez ni para el caso de la enfermera porque la ley no es retroactiva. Pero realmente la solución es endurecer las penas ¿o qué es lo que está fallando? No, yo realmente allí creo que esto es un engaña muchacho, ¿no? Juego político. Exactamente, ¿no? Y además hasta me parece un poco ofensiva una reacción de esta naturaleza, porque las penas son altísimas, sí. Más que cadena perpetua en un caso como este. El problema no es este, el problema es, como ustedes muy bien lo han señalado, es la capacitación para los operadores, la inversión de presupuesto por parte del Estado, la participación y el acompañamiento de una persona del Ministerio de Justicia, de la Defensoría, a la persona agraviada, a la familia, la orientación con un abogado para que puedan plantear adecuadamente la denuncia, para que les hagan caso, para que no ocurra lo que este médico legista hizo. Entonces, eso no pasa por modificar las normas, pasa por hacer el trabajo realmente. Lo ha dicho bastante claro, no que endurecer más una cadena perpetua, sino que todos los operadores de justicia, los que actúan en estos casos, pues tienen que trabajar con celeridad, no menospreciar el golpe a una mujer, no menospreciar cuando ella acude a poner una denuncia porque se siente maltratada, porque tiene temor, sino actuar para protegerlo, cambiar ese chip y podríamos cambiar por completo esta realidad. Correcto, doctora Chan, le agradecemos mucho por su tiempo, esperamos tenerla nuevamente para escucharla con la voz especializada y además usted también como mujer empatizando mucho con la situación que está ocurriendo. Gracias. Doctora Chan. Vamos ahora con una cifra importante y dolorosa, Alicia, que tenemos en pantalla. Así es, y vamos a ponernos a los lados para que la puedan leer por completo y darse cuenta de la gravedad del problema al cual nos enfrentamos. En lo que va de este año, 2023, estamos en el cuarto mes del año, ¿no? Recién estamos empezando abril. Claro, y ya tenemos 51 feminicidios en el Perú. Así es, y hay que recordar que esta es la cifra conocida. Muchas veces hemos detectado casos que después de años uno se entera que la persona desaparecida había sido asesinada. Es una situación muy terrible y por eso, más allá de discursos populistas, de las penas aumentadas, etcétera, lo que se tiene que hacer es trabajar bien, que la burocracia en nuestro país no esté de adorno, sino que los operadores de justicia de verdad hagan que esta justicia llegue en el momento oportuno. Y ojo que son 51 muertes, ¿no? O sea, mujeres asesinadas. Aquí no está el número de mujeres golpeadas, el número de mujeres que acuden a la comisaría a hacer una denuncia porque tienen maltrato físico, psicológico o maltrato sexual. Tampoco está las que callan. Imagínense entonces de la gravedad de este problema. Y todo empieza desde la justicia, desde nuestras autoridades, pero también de la educación en casa, de hacer mujeres fuertes y también criar hombres respetuosos con las mujeres. 7 de la mañana con 32 minutos.